Hola chicos y chicuelas. Bueno, pues vamos a comenzar la unidad 9 de tercero de la ESO. Bueno, voy a empezarla como siempre con la lectura comprensiva, aunque me da la impresión de que esta sesión no la ve ni el tato, decís vosotros. Bueno, espero que sí, porque la lectura comprensiva es importante. Y bueno, sobre todo si os mandan los ejercicios, que yo os sirva de ayuda. Pero como me encanta leer, vamos a leer además hoy que es, mirad, El Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte. Por cierto, es un escritor actual, que todavía está vivo, con 75 años creo. Lo he puesto por aquí para que lo reconozcáis. Mirad, 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 mirad. Arturo Pérez Reverte, este señor. Este señor, por si lo veis en la tele, que sepáis que es un escritor actual y que, entre otros muchísimos libros, ha escrito El Capitán a la Triste. Bueno, vamos a empezar a leer. Al fin, en la tertulia del jardincillo, hablóse un poco de todo. Refirió el capitán Contreras noticias de los escenarios bélicos y Lopito puso al corriente a Diego a la Triste de cómo andaban las cosas por el Mediterráneo, que mi amo había navegado y reñido en otro tiempo. Pasaron luego las bellas letras, cosa inevitable. Leyó unas décimas don Luis Alberto de Prado, las alabó Quevedo para gran placer del conquense y salió a relucir Góngora. Muriéndose está el cordobés, según dicen, confirmó Contreras. No importa, opuso Quevedo, que relevos tendrá, pues cada día de la codicia de la fama nacen en España tantos poetas cagaversos y pericultos como hongos de la humedad en el invierno. Sonreía Lope desde sus alturas olímpicas, divertido y tolerante. Tampoco él tragaba a Góngora, a quien siempre había pretendido atraerse porque, en el fondo, lo admiraba y temía. Hasta el punto de que llegó a escribir de él cosas como claro cisne del Betis que sonoro y grave ennobleciste el instrumento. Pero el cisne era de aquellos a los que se echa de comer aparte. Nunca se dejó camelar. Al principio había soñado con arrebatar el cetro poético a Lope, escribiendo incluso comedias, pero fracasó en esto, como en tantas otras cosas. Por eso profesaba al Fénix constante y manifiesta inquina, burlándose de su relativa cultura clásica. A diferencia de Góngora y de Quevedo, Lope desconocía el griego y apenas se manejaba con el latín, de sus comedias y de su éxito entre el pueblo adocenado. Patos del aguachirle castellana, que de rudo origen fácil riega, y tal vez dulce inunda nuestra vega, con razón vega, por lo siempre llana. Sin embargo, Lope no descendía a la arena. Procuraba estar a buenas con todo el mundo, y a tales alturas de su vida y de su gloria no era cosa enredarse en trifulcas. De manera que se contentaba con suaves ataques velados, dejando el trabajo sucio a sus amigos. Quevedo, entre ellos, que no se andaban con remilgos a la hora de lacerar la desmesura culterana del cordobés y sobre todo de sus secuaces. Y con el temible Quevedo, que zurraba de lo lindo, Góngora ya no podía. Por cierto, leí El Quijote en Sicilia, comentó el capitán Contreras, cambiando de tercio, y a fe que no me pareció tan malo. Ni a mí, apuntó Quevedo, ya es novela famosa y sobrevivirá a muchas otras. Enarcó Lope una ceja desdeñosa, hizo servir más vino y cambió de conversación. Esa era otra prueba de que, como cuento, la pluma hacía correr más sangre que la espada en aquella eterna España de envidias y zancadillas, donde el Parnaso resultaba tan codiciado como el oro del Inca, que enemigos del propio oficio son los peores que tiene el hombre. Pasamos página. El rencor entre Lope y Cervantes, que a esas alturas, como dije, estaba en el cielo de los hombres justos, sentado a la derecha de Dios, era viejo y coleaba aún después de muerto el infeliz don Miguel. La amistad inicial entre los dos gigantes de nuestras letras se había trocado en odio después de que el ilustre Manco, quien también fracasó con sus comedias, no hallé autor que me las pidiese, fue el primero en disparar, incluyendo en la primera parte de su novela un ataque mordaz contra las obras de Lope, en especial la famosa parodia de los rebaños de carneros. Respondió este con su cruda sentencia: de poetas no digo, buen siglo es este, pero ninguno hay tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quijote. En aquellos años, la novela se consideraba arte menor y de poco ingenio, propio solo para entretener a doncellas. El dinero lo daba el teatro, el lustre y la gloria, la poesía. Por eso Lope respetaba a Quevedo, temía a Góngora y despreciaba a Cervantes. En fin, así fue aquel mundo irrepetible que narro, cuando al solo nombre de España se estremecía la tierra.
peleas de ciegos geniales, arrogancia, inquina, crueldad, miseria. Pero también, del mismo modo que el imperio donde no se oponía al sol fue poco a poco cayéndose a pedazos, borrado de la faz de la tierra por nuestro infortunio y nuestra vileza, entre sus despojos y ruinas quedó la huella poderosa de hombres singulares, talentos nunca antes vistos que explican, cuando no justifican, aquella época de tanta grandeza y tanta gloria. Hijos de su tiempo en lo malo, que fue mucho, hijos del genio en lo mejor que dieron de sí mismos, que no fue poco. Ninguna nación alumbró nunca tantos a la vez, ni registró tan fielmente como ellos hicieron hasta los menudos pormenores de su época. Por fortuna, todos siguen vivos en los plutos de las bibliotecas, en las páginas de los libros, a mano de quien se aproxime a ellos y escuche, admirado, el rumor heroico y terrible de nuestro siglo y de nuestras vidas. Solo así es posible comprender lo que fuimos y lo que somos. Y al cabo, que el diablo nos lleve a todos. Bueno, como veis, Arturo Pérez Reverte en esta obra del Capitán a la Triste es famoso que mezcle la vida del capitán, que es un hombre inventado, con Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Cervantes, que existieron en realidad. Además es que, como veis, no se llevaban nada bien. Yo en mis clases siempre lo he dicho, lo que es Góngora y Quevedo se odiaban, se insultaban incluso en sus poesías. Por ejemplo, a ver, Góngora era como, pertenece, por cierto, lo vemos en esta unidad, pero bueno, adelanto, pertenece a un grupo que se llaman culteranos, que les encanta escribir muy culto, muy prosaico, muy... Y sin embargo, Quevedo es del otro grupo que se llama conceptista, que es más llano, más de un vocabulario normal, pero se llevaban horrible. Digo que, por ejemplo, esa famosa poesía, creo que os sonará la que dice, era un hombre a una nariz pegado, era una nariz superlativa, era una nariz sayón y escriba, era un elefante boca arriba, era... O sea, son insultos que Quevedo ponía aludiendo a la nariz de Góngora, ¿eh? Se insultaban muchísimo. Bueno, vamos a la tarea. Comprensión global e interpretación del texto. 1. Escucha con atención y lee el fragmento del Caballero del Jubón Amarillo, quinta entrega de la serie El Capitán a la Triste. Hecho, ejercicio hecho ya. Lo hemos leído. 2. Contesta las siguientes cuestiones sobre el texto. ¿En qué persona se narra la historia? Copia las palabras de la lectura que lo indican. La verdad es que parece tercera persona, pero no, está en primera. ¿Por qué? Porque primera era cuando el que lo narra formaba parte de la acción. Y si os dais cuenta, aquí en amarillito pone... Andaban las cosas por el Mediterráneo que mi amo había navegado. O sea, lo está contando alguien que está allí, que es un personaje. Sí, lo que pasa es que no es un personaje protagonista, no, es un personaje que se llama testigo. Es, pues eso, uno que trabaja para Diego a la Triste, ¿vale? Pero sí que está en primera persona. ¿Por qué? Repito, porque el que lo cuenta, el narrador, es un personaje, forma parte de la historia. Siguiente. ¿Quién la cuenta? Escribe los términos que permiten deducirlo. ¿Dónde se desarrolla la acción? Bueno, pues quien la cuenta es ese, que os he dicho, es el sirviente de Diego a la Triste. Pero claro, fíjate, yo me leí el libro, pero hace tanto que yo no me acordaba, digo, ¿cómo se llamaba este hombre? Y como lo hacemos, buscamos en el ChatGPT. Mirad aquí, este hombre ya no me vale aquí. ¿Quién es el narrador del siguiente texto? Y le he puesto solo el primer párrafo, Y me lo dice, genial, porque ChatGPT es muy listo y descubre dónde está escrito. El narrador de este fragmento es Íñigo Balboa, narrador interno en primera persona. ¿Ves? Eso no se lo he preguntado, pero nos lo dice, en primera persona. Y te dice más o menos lo que te he explicado yo, que aunque se usa mucho la tercera persona, hay una pista clave, mi amo, ¿vale? Que revela que quien la narra forma parte de la historia. Íñigo es el joven paje y acompañante de a la Triste. Bueno, nosotros, según el texto, sabíamos que era el paje, el acompañante, el sirviente. Que fuera Íñigo Balboa no lo pone en ningún sitio, pero bueno, ya lo añadimos, ¿vale? Y aquí pone, mira, se trata de un narrador interno, protagonista, testigo, protagonista no, testigo, ¿vale? Bueno, y además, en la siguiente que nos preguntaba que dónde se desarrollaba, ¿verdad? Sí, a ver. ¿Dónde se desarrolla la acción? Nosotros, según el texto, solo podríamos saber que en un jardincillo, ¿lo veis aquí? En la tertulia del jardincillo en naranja, o sea, sabíamos que es en un jardín, pero el ChatGPT
nos desvela además que es un jardincillo en Madrid, concretamente una tertulia literaria celebrada en un jardincillo. ¿Por qué? Porque, bueno, el ChatGPT ve todo el libro y sabe dónde transcurren las cosas. Y además te dice, este tipo de reuniones eran habituales en el siglo de oro español, donde escritores y personajes ilústricos como Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, se reunían para conversar sobre diversas temáticas, ¿vale? En Madrid, especialmente en Madrid. En el texto no lo pone, pero bueno, vosotros podéis decir que es en un jardincillo, probablemente en Madrid, donde se reunían generalmente todos estos grandes autores. Muy bien. Más cosas. Ya no nos vamos a ir aquí por los derechos de autor, ya lo sabéis, ahora yo lo voy leyendo por aquí, vosotros con el libro ahí al ladito. 3. En el fragmento dialogan varios personajes. ¿Cuáles son los dos temas principales de conversación? Justifica tu respuesta. Hombre, te lo dice, nada más empezar, mira, en el Colores de Salmón. Hablan primero de los escenarios bélicos, de la guerra, y después pasan a las bellas letras de escritores y obras. ¿Vale? Son estos dos grandes temas de los que hablan. Más. 4. Busca información y clasifica los personajes que participan en una tabla como la del margen, como esta que viene aquí, que para saber quiénes son escritores, quiénes son soldados, quiénes son reales, quiénes son ficticios. A ver, yo sé por supuesto que Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Cervantes son escritores y son reales, existieron de verdad. Por lo tanto, los demás deben ser ficticios. Pero esos no. No obstante, ChatGPT. Siguiente pregunta, mira, verás. Clasifica los personajes que participan en la tertulia en una tabla en la que se concreten escritores versus soldados y reales versus ficticios. Y no lo pone. Mira, Diego Latrece era un soldado, ficticio, inventado. Íñigo Balboa, un aprendiz, era el sirviente, el paje de Diego, soldado, ficticio. Capitán Contreras, soldado, ficticio. Aquí cuidado. Lopito, soldado, ficticio. Eso se lo ha inventado el ChatGPT, para que veáis que hay veces que falla, ¿eh? Luego Quevedo, Góngora, escritor real. Aparece también Cervantes, que sería real. Y Luis Alberto de Prado sí que es un escritor que hablan de él, pero es ficticio. Vamos por partes. Lopito. Como luego hablan de Lope de Vega, yo le he dicho, vamos a ver, Lopito no se refiere a Lope de Vega, para que veáis que falla a veces el ChatGPT me dice, ay sí, muy buena observación, Lopito se refiere a Lope de Vega, corrección de la tabla, Lope de Vega, escritor y real. Tened cuidado que el ChatGPT no es infalible, ¿eh? Falla a veces, así que vosotros tenéis que contrastarlo y aseguraros, ¿vale? Bueno, y también lo del Luis Alberto de Prado, claro, yo no sabía si era real o no, los demás se conocen, Góngora, Quevedo, López, Cervantes, pero este no. Entonces, ¿qué hice? Lo he preguntado aquí. Luis Alberto de Prado, y el único que había, que era este hombre, no puede ser porque fijaos, es de 1950. O sea, no puede ser. Vale, este hombre mucho más actual, no actual, es del siglo pasado, pero es muy actual, ¿vale? Además, yo creo que lo mismo puede estar hasta vivo y todo. Sí, porque aquí no pone nada de que haya muerto. Si nació en el 50, pues ahora mismo tendrá 75 años, como el escritor, como Arturo Pérez Reverte. Así que, y no vivió con Góngora y Quevedo en el siglo en el siglo XVI. No. Sigamos. Pero vamos, yo he tenido la curiosidad de verlo y había uno que de Cuenca no nos lo dice en el texto, era Luis Alberto de Prado, pero bueno, este era el que más se parecía. Sigamos con los ejercicios. Nombra los personajes aludidos en el fragmento que no están presentes en la escena narrada. Es decir, vamos a ver. ¿A quiénes nombran pero que no están presentes? Uno es a Góngora, en verdecito, ¿verdad? Que hablan de él y que se está muriendo, que es de Córdoba y que no les cae demasiado bien. Y también hablan de Cervantes. Tampoco está ahí, ¿eh? Cervantes. Que además dicen que Cervantes ya estaba sentado a la derecha de Dios y ya estaba en el cielo, así que después de muerto el infeliz Don Miguel no estaba, imagina cómo va a estar si estaba muerto. Pero hablan de ellos, ¿eh? De Góngora y Cervantes, dos buenísimos escritores. Góngora más hacia la poesía, Quevedo también de poesía, y Cervantes más hacia la narrativa, pero bueno. Y hemos acabado en esta página, nos vamos a la siguiente página, a esta.
Indica si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados. ¿Uno de los personajes ha estado recientemente en Italia? Pues si miráis aquí, dice... Por cierto, leí el Quijote en Sicilia. El capitán Contreras estuvo en Sicilia y Sicilia está en Italia, así que esa es real, es cierta, sí señores. A Francisco de Quevedo no le gustó el Quijote. Mentira, sí le gustó. Tened cuidado que es una negación, pero mirar, dice el capitán Contreras, dice, he leído el Quijote y no me pareció malo. Y Quevedo dice, a mí tampoco me pareció malo. O sea, le pareció bueno. Y que dice, ya es novela famosa. Luis de Góngora está a punto de morir, eso sí, lo hemos visto, nada más empezar que decían que el cordobés está muriendo, ¿vale? El cordobés. Y la última, Lope de Vega alcanzó en su tiempo la gloria literaria. Si os venís aquí, te dice Lope no descendía a la arena, no se peleaba con nadie, no iba en contra de nadie, no le gustaba criticar a otros, porque a tales alturas de su vida y de su gloria, o sea, ya tenía mucha gloria, ya era muy famoso en esa época, así que respuesta ya. 7. ¿Qué relación existe entre estos personajes? Justifica tus respuestas. A ver, Quevedo y Góngora os he dicho que se odiaban, ¿no? Pero Lope y Góngora nos lo dice aquí también, que hay unos que se temen, que se respetan. Señoras y señores, lo podéis sacar del texto o de ChatGPT. Mira, ChatGPT, aquí. Aquí. ¿Qué relación existe entre estos personajes? Entre Quevedo y Góngora, enemistad, ¿vale? Mira, veis los dos grupos que os decía, los dos estilos, Quevedo conceptista y Góngora culteranista, pero bueno. Entre Lope y Góngora, rivalidad literaria. Dice que menos agresiva, así que Quevedo y Góngora que se odiaban y se insultaban. Lope de Vega y Góngora tenían rivalidad, no se llevaban muy bien, pero no eran tan agresivos. Quevedo y Lope, estos sí son muy amigos, además estaban ahí los dos juntos, en el texto lo vemos, los dos juntos hablando. Y Lope de Vega y Miguel de Cervantes, también rivalidad literaria con alguna tensión personal. Lope y Cervantes es como Lope y Góngora, es rivalidad, pero no demasiado, ¿vale? Bueno, seguimos, nos toca el ejercicio 8. En un momento del diálogo, uno de los personajes inventa dos palabras, dos insultos. Descúbrelas e intenta deducir su significado. A ver, es como llama a... Aquí lo tenemos, ¿eh? Quevedo a Góngora, ¿no? Nacen en España tantos poetas cagaversos y pericultos. Desde luego eso, cagaversos ya suena horrible, ¿no? Cagaversos. Significa algo mal, como diciendo, hace versos por el culo, fatales, horribles, vale. Y pericultos, al revés, periculto y te las das de culto, te crees que eres algo... Vale, yo os digo que es que Góngora era culteranista. No obstante, se va uno al chat GPT y le preguntan, deduce el significado de cagaversos y pericultos. Y te lo dice, cagaversos, significado poeta de mala calidad, pericultos, significado escritor que usa un lenguaje extremadamente o sagradamente culto. Conclusión, cagaversos, mala calidad, pericultos, critica el exceso de artificio y complejidad. Es decir, critica mucho a Góngora por ser demasiado complejo, demasiado culto, demasiado chulín y sin embargo luego es de mala calidad. Vale, venga. Cagaversos, a ver si se lo vais a decir a alguien. Eres un cagaversos. 9. Según el narrador, el mundo que narra fue una época de contrastes. Señala los aspectos positivos y negativos que se mencionan. Sí, en la última página aquí nos están hablando un poco de... Aquí. El mundo irrepetible que narro, que cuento, y te cuentan un poquito todo lo que había en el mundo. Primero que España era famosísima, el nombre de España era tremendo y por eso quizás surgieron grandes poetas, grandes escritores, pero que luego España se vino abajo. Mira, poco a poco se fue cayendo en pedazos, borrado de la tierra por el infortunio y por nuestra vileza, pero sin embargo se fue cayendo y destrozando y perdiendo fama España, pero adquirieron mucha fama los escritores, Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega. Ese es el gran contraste. Lo que es malo para España fue bueno para los escritores. 10. A partir de tus respuestas a las actividades de 2 a 9, elabora el resumen que os toca a vosotros del texto de Arturo Pérez Reverte.
Reflexión sobre el contenido y la forma. 11. Selecciona la respuesta correcta y justifícala a partir del texto. Yo la tengo hasta seleccionada aquí en azulito, ¿lo veis? Porque es que lo hemos dicho ya hace un rato, ¿no? No está el narrador en tercera persona, no. Diego Alatriste hemos dicho que no, que hablaba de que Diego Alatriste era su amo. Entonces, en primera persona, pero el narrador no es Alatriste. Ya hemos dicho que era Íñigo Balboa, ¿no? El sirviente, el paje de Alatriste. 12. Explica las dos metáforas que se emplean en los fragmentos líricos intercalados. ¿Cuál de ellas es un elogio y cuál de ellas es una burla? Es decir, los fragmentos líricos casi siempre es poesía. Vamos a ver a los dos fragmentos líricos, las dos pequeñas poesías. Vamos a ver las metáforas y ver cuál es algo, un piropo, algo bueno, y cuál es algo malo. Vamos a, mira, la primera. Claro cisne del Betis que sonoro y grave ennobleciste el instrumento. A ver, en cuanto dice ennobleciste el instrumento ya se ve que es algo bueno, ¿no? Y está diciendo que alguien es el cisne del Betis. Un cisne, o sea, en este caso Góngora, ¿vale? Que bueno, que ya dice Lope de Vega que aunque no se llevaba bien, pues sí que le respetaba y llegó a decir esto. Claro, cisne del Betis que sonoro y grave ennobleciste el instrumento, ennobleció la poesía quizá, ¿no? Y sin embargo la otra, patos del aguachirle castellana, que de su rudo origen fácil riega y tal vez dulce inunda nuestra vega, con razón vega, por lo siempre sana. La palabra aguachirle ya está viendo que no va a ser bueno, ¿no? De todas maneras, podéis ir a ChatGPT y mirad aquí. ¿Qué significa la siguiente metáfora? Claro cisne del Betis, que sonoro y grave ennobleciste el instrumento. La metáfora claro cisne del Betis se refiere a Góngora. Cisne simboliza un poeta excelente, ¿vale? O sea, por lo tanto, es un gran poeta cordobés. Y te lo explica un poco más, si os interesa lo leéis, ¿vale? Y luego le pregunto, ¿y la otra? ¿Y patos de aguachirle? Esta expresión es una sátira dirigida a Lope de Vega, muy en la línea de las burlas. O sea que la primera, la del cisne, era un elogio, algo bueno. La del pato es una burla. 13. Localiza un símil en los primeros párrafos de la lectura y explícalos. El símil, acordaos que la palabra que casi siempre se usa es esta. Como hongos de la humedad del invierno. Está hablando de que surgen poetas a montones. Todo el mundo se cree que es un buen poeta. Y surgen poetas como hongos en la humedad del invierno. Sabe que hay, cuando es invierno y hay humedad, salen muchos hongos. Está comparando eso, ¿vale? Está comparando todos los hongos que salen en invierno con la humedad con todos los poetas que se creen que son buenos y que surgen poetas y se ponen a escribir. Esa es la comparación que hace. Vocabulario 14. En la expresión de Quevedo, la codicia de la fama, la palabra codicia podría sustituirse por ambición, pero tal sustitución no es posible en cualquier contexto. Completa las oraciones con uno u otro término. ¿Qué es lo que hago yo cuando es cosa de definición, de saber lo que significan? Codicia, aquí lo tenéis. Mira, tenemos varias acepciones. Vamos a fijarnos sobre todo en las dos primeras. Una, que es en la que más se usa, es avaricia. O sea, es algo malo. Tener codicia es querer algo, aunque sea fastidiando a otra persona. Mi codicia, esa es mi tesoro, Señor de los Anillos, ¿vale? Sin embargo, aquí también se puede utilizar como ambición, como algo que te encantaría poseer. Pero hay una diferencia. Cuando usas codicia como avaricia, es eso, es aunque hagas daño a alguien, aunque te da lo mismo. Y cuando lo utilizas como ambición, no, es algo que a ti te encantaría. Por lo tanto, en estas oraciones vamos a ver cuál viene. Ya digo, intentar poner avaricia o ambición y a ver cuál queda mejor. Y esa es la que vamos a tener que poner. Aquí, mirad. Su avaricia, no, su ambición intelectual lo llevó a ser catedrático de Oxford, ¿no? Es un deseo, ambición. A la hora de repartir la herencia estamos hablando de dinero. Se desató la codicia. Ay, sí, se desató la codicia de su familia. Lejos de la codicia de los cazadores, aquí es que la familia es, aunque a los demás les vaya mal, yo quiero que me vaya bien a mí. Y aquí igual un cazador, aunque a los demás no ha tenido uno, yo quiero cazar más pájaros. Pobres pájaros, por cierto.
Estos dos va a ser codicia y los demás va a ser ambición, porque Galdós retrata personajes sin ambición, con pocas expectativas vitales, sin ningún sueño. Y aquí igual, con aquella medalla vio culminada la gran ambición, deseo, ¿vale? Venga. 15. En el relato se emplean fórmulas coloquiales, se explica el significado de las siguientes y construye una oración con cada una de ellas. No tragar a alguien, esto creo que estas las conocéis perfectamente. No tragar a alguien, hacer el trabajo sucio, zurrar de lo lindo, cambiar de tercio. A lo mejor lo de cambiar de tercio hay alguno que se despista. Bueno, pues si os pasa eso, os venís al ChatGPT y le preguntáis. Mira, explica el significado de las siguientes expresiones. Y le he puesto todas, tenía que haber puesto dos nada más, pero me he puesto todas. Y dice, y le he dicho que ponga un ejemplo, ¿eh? O sea, te la hace. No tragar a alguien, sentir antipatía o rechazo hacia una persona. Oración, no trago a ese compañero porque siempre está mintiendo. Estar a buena con alguien, llevarse bien. Cambiar de tercio, que a lo mejor es lo que entendíais. Cambiar de tema o de conversación, ¿vale? Mejor cambiamos de tercio y hablamos de algo más alegre. Ahí tenéis un montón de ayuda. Y la última, localiza en la ilustración del margen los siguientes términos que hacen referencia a la vestimenta masculina de aquella época, del Capitán a la Triste y de Góngora de Quevedo, de Lope de Vega, de Cervantes, todos estos. A ver, si no lo sabéis, ¿os acordáis cómo digo que hagáis esto? Por ejemplo, gorguera y jubón. Vamos a coger gorguera y jubón. Pues los pongo en Google y pongo imágenes. Gorguera, pues lo que suelen ponerse en el cuello en aquellas épocas. Pues entonces os venís aquí y sabemos que la gorguera es esto, el 1. Jubón, vamos a ver, jubón. He puesto aquí jubón, he puesto, y mirad lo que es, una especie de camisa entallada. Por cierto, como muchos somos de Mora, bueno, yo soy de Toledo, pero vivo en Mora hace mucho, ¿no? En la fiesta del olivo, las chicas suelen ponerse jubones, las que se visten con el traje regional, ¿vale? Luego está la blusa, eso sí, que es mucho más cómoda, por cierto. Bueno, pues ese es el jubón. Y la única que podéis tener un poco de dudas es entre calzas y escarpín. Porque fijaos, es que decir, coña, parece igual, ¿no? Vale. Que sepáis que el escarpín es como si dijéramos el calcetín, lo último que se pone, es decir, va a ser esto, el escarpín, ese es el escarpín. Y lo que es las calzas es todo son las calzas, eso, como las botas. Entonces, yo creo que como aquí en el 3 te viene como más señalado el escarpín, el 3 va a ser el escarpín y el 4, que no se ve bien aquí si hay escarpín, es todas las calzas, lo que son las botas. Bueno, pues ya está. Hemos terminado la lectura comprensiva de la unidad 9 de tercero de la ESO. Hasta la próxima.